Muy buenas y bienvenidos a Mates y mucho más. Hace no mucho, el youtuber y matemático Matrox realizó un torneo de cálculo en el cual participaron estudiantes de diferentes universidades. Es así que los finalistas fueron J. Villa y Cuadros, el primero de la UNI de Perú y el segundo de la Universidad de Cauca de Colombia. Es así que plantearon 4 ejercicios de buen nivel, los cuales vamos a resolver a continuación. El primer ejercicio pedía calcular esta integral, x al cubo entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y esta sería la respuesta proporcionada por Matrox. Esta integral la podremos calcular con una sustitución trigonométrica, la cual sería la manera más reconocible, de calcularlo, ya que tenemos una raíz y términos elevados al cuadrado dentro de esa raíz. Pero en esta ocasión la realizaremos solo por variar, simplemente por hacer un método distinto con un cambio de variable. El cambio de variable será decir que esta expresión que está abajo, 1 menos x al cuadrado, es igual a a. Entonces, despejando el x al cuadrado, pasamos a restar el a y tendríamos 1 menos a igual a x al cuadrado. Así, diferenciando en ambos lados, menos diferencial de a sería igual a 2 veces x diferencial de x. Ya sabemos que para diferenciar esta expresión primero tenemos que derivarla y luego diferenciar la variable, en este caso la x. Es así que menos diferencial de a sobre 2 sería igual a x diferencial de x. Entonces, reemplazando la expresión original, pero antes, haciendo un poco de ordenamiento de términos, este x al cubo lo descomponemos en x al cuadrado por x. Y abajo lo dejamos igual. Entonces, este x al cuadrado ya sabemos que es 1 menos a, entonces lo reemplazamos aquí, 1 menos a. Este x diferencial de x ya sabíamos que era menos diferencial de a sobre 2, lo reemplazamos. Y abajo raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, que dijimos que era a, entonces raíz cuadrada de a. Es así que podemos sacar este menos 1 medio que está aquí afuera de la integral, ya que es una constante. Podemos aplicar linealidad y generar dos integrales. ¿Cómo? Multiplicando este diferencial por los términos que están en el binomio. Sería diferencial de a por 1, me quedaría diferencial de a dividido entre la raíz cuadrada de a. Ahora, menos diferencial de a por a, me quedaría a diferencial de a dividido entre la raíz cuadrada de a. Entonces, escribiendo estos términos como potencias, tendríamos que la raíz cuadrada de a que está dividiendo abajo, puedo subirla como a la menos 1 medio, ya que sabemos que este exponente es 1 medio. Y acá lo mismo, tenemos 1 y abajo 1 medio. Entonces se restan los exponentes, quedaría 1 menos 1 medio sería 1 medio. Entonces hacemos integral de una potencia, lo cual sería sumarle 1 al exponente, es decir, menos 1 medio más 1 me queda 1 medio, dividido entre 1 medio. Ya sabemos que se tiene que dividir entre ese exponente que es generado. Menos integral de a la 1 medio, se le suma 1 al exponente, 1 medio más 1, 3 medios, y se divide entre ese exponente, 3 medios. Y tenemos que colocar una constante de integración c. ¿Por qué? Ya que hemos generado dos integrales y cada una nos devolvió una constante de integración, que al juntarse generan una constante única. Ahora, seguimos, este menos 1 medio que está abajo, dividiendo, puedo subirlo, Ya sabemos que si hacemos extremos con extremos y medios con medios, este 1 medio se invierte y se vuelve en 2 sobre 1, o sea 2. Y este 3 medios se invierte y queda como 2 tercios. Ahora sí multiplicamos este menos 1 medio por los términos de adentro, menos 1 medio por 2, me queda menos 1, Menos 1 por a la 1 medio, es decir, esto. Menos por menos más 1 medio por 2 tercios, me queda 1 tercio por a la 3 medios más la constante c. Sabemos que menos 1 medio por c me da una constante, Una constante que es menos 1 medio por otra constante me da como resultado una constante. Ahora sí, vamos a reemplazar, vamos a volver a la variable original, ya que tenemos en función de a, pero lo que queremos es en función de x. Entonces sabíamos que a era 1 menos x al cuadrado, lo reemplazamos. Entonces reemplazamos donde veamos la a, 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado. Ahora, estos exponentes, 1 medio y 3 medios, los transformamos a radicales. El 1 medio se transforma en raíz cuadrada y el 3 medios en raíz cuadrada elevada al cubo. Ahora sí, lo que hacemos es separar este cubo como una multiplicación, de elevado a la 1 por elevado a la 2. Sabemos que si está elevado al cubo podemos separarlo en raíz cuadrada de esto a la 1 por la raíz cuadrada de esto al cuadrado, ya que sabemos que como son la misma base se suma el exponente. 1 más 2 me queda 3, Entonces, en la parte de acá, como es raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, se pueden simplificar y simplemente me va a quedar ese término, Ahora tenemos aquí una fracción, que si multiplicamos aquí en aspa, sería 3 por menos 1 menos 3 por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, más esto de aquí que queda exactamente igual. Ahora sí que vemos que podemos factorizar esto de aquí, Podemos factorizar raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si a esto le quitamos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, nos queda menos 3. Si a esto de aquí le quitamos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, nos queda 1 menos x al cuadrado. Aquí está.
Que bueno, menos 3 más 1 me quedaría menos 2 y el menos x lo bajamos, que es prácticamente igual a la respuesta que nos proporcionó Madrox. Con la salvedad de que aquí el menos x al cuadrado está primero y el menos 2 segundo, y en nuestra respuesta el menos 2 está primero y el menos x al cuadrado segundo. En el segundo ejercicio nos dicen que la figura limitada por el hipocicloide, y nos dan esta ecuación, gira alrededor del eje OX y nos piden hallar el volumen del cuerpo de revolución. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que un hipocicloide con esta ecuación es una gráfica ya conocida, que es de forma de una estrella, ¿no? Una estrella un poco curveada. En este caso, lo que tenemos es que si aquí es A, este A ¿qué es? Es el número en el cual va a cortar a los ejes, es decir, corte en A, en menos A y en menos A, obviamente, porque acá sabemos que es negativo y negativo. Y entonces, ¿qué nos dicen? Que esta figura rota alrededor del eje OX. Este sería el eje OX, ¿no? Y aquí es el centro y este es el X, gira así. ¿Cómo vamos a calcular el volumen? Nosotros sabemos que si tenemos una curva que la hacemos rotar alrededor del eje X, se va a generar algo así, ¿no? Va a rotar de esta manera, como estoy indicando aquí, y va a generar aquí obviamente una reflexión de esa curva, por así decirlo, ¿no? Se va a reflectar como si fuera un espejo y va a generarse una figura, ¿no? Que va a ser un sólido de revolución. Van a generarse varios de estos así. Va a ser toda una figura sólida prácticamente. ¿Cómo calcularemos ese volumen? Lo haremos con el método de los discos. Podemos agarrar un infinitesimal, un pequeño porcentaje de ese volumen, por así decirlo, ¿no? Agarramos un pedacito de ese volumen en forma de disco. Entonces, ese disco tiene forma de un disco cilíndrico, por lo cual, si queremos calcular su volumen, ¿cómo sería? Sería pi por radio al cuadrado por altura. Pero si nosotros estamos hablando de una pequeña parte, sería un diferencial de volumen. Entonces, ¿quién sería el radio? Bueno, el radio es este. ¿Y quién sería la altura? La altura sería diferencial de x, ¿no? Ya que estamos viendo como acostado este disco. Entonces, sería diferencial de volumen, sería igual a pi por el radio. ¿Quién es? El radio, si nos damos cuenta, aquí está el centro. Entonces, el radio sería la altura prácticamente a la cual está llegando este valor, ¿no? Es decir, el valor de y, de la ordenada. Porque miren, el radio es variable, ya que aquí toma un valor del radio. Para otro disco toma otro valor del radio. Para otro disco más lejano, toma otro valor del radio, cada vez más grande. Pero si nos vamos hacia acá, un valor más pequeño. Si nos vamos hacia acá, un valor más pequeño, y así, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el radio va a depender de ¿qué? De dónde esté la función. En otras palabras, depende de la función y. Entonces, y la altura del disco, no de esto de aquí, ¿no? Sino del disco, ¿qué sería? Sería esto de aquí, la altura, ¿no? Ya que lo estamos viendo echado. Y como es una pequeña variación del eje X, ¿no? Entonces diremos que es un diferencial de X. Por lo tanto, si integramos, diremos que el volumen es igual a la integral de esto de aquí. Y entonces esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Simplemente sería cuestión de reemplazar, ¿no? Ahora, si yo despejo de aquí la y, ¿no? Va a ser como una raíz cuadrada, la voy a despejar. Entonces me va a salir un más menos. Un más que va a representar la parte de arriba y un menos que va a representar la parte de abajo. Tengo que calcular, es decir, dos integrales. Pues no, de hecho solo tenemos que calcular una. Y muchos pensarán, ah bueno, como son iguales, son simétricas, entonces calculo una integral y la multiplico por 2. Y es que no, tampoco tenemos que multiplicarla por 2. ¿Por qué? Porque esta parte de arriba, cuando rote, ¿no? Imaginémonos que no existe esta parte de abajo, ¿no? Imaginémonos que la borramos. Entonces, cuando rote esta parte de arriba, lo que va a hacer es generar esta parte de abajo. Va a aparecer, ¿verdad? Porque está rotando. Y entonces, al rotar, no existía la parte de arriba, pero cuando rota, la genera, ya que y la va a generar con exactitud, ya que es simétrica. Entonces, cuando va a ir rotando, va a ir generando figuras, ¿no? Va a ir generando hasta que genere esa figura de ahí abajo. Entonces va a generar un volumen independientemente de la parte de abajo. ¿Y qué tal si analizamos el caso contrario? Que la parte de abajo exista y que la de arriba no. Entonces la de abajo va a rotar y va a generar la parte de arriba, a pesar de que no existía. ¿Por qué? Porque está rotando sobre el eje OX, como un asador, ¿no? Como un pollo a la brasa. Va a ir girando y va a ir generando esa forma de estrella. Es decir, que no tenemos que calcular la integral de la parte de arriba y la de abajo, sino basta con solo una, ya que una de las dos partes, refiriéndome a parte como la de la superior o la inferior, ¿no? Una de las dos partes va a generar el volumen. Vamos a hacer la integral, ¿dónde? Desde menos a hasta a, ¿no? Desde aquí hasta acá en el eje X, ya que estamos integrando respecto a X, los límites se toman respecto a X. Menos a hasta a, de pi por y al cuadrado. Ahora, el y al cuadrado lo tenemos aquí. Este es el despeje de esto de acá, ¿no?
este x al cuadrado lo paso a restar acá y este exponente aquí que está como fracción pasa arriba como exponente aquí, elevado al cubo. Y el y al cuadrado lo dejo tal cual, ¿no? ¿Por qué no lo despejo? Porque bueno, no va a ser necesario porque nos dice aquí y al cuadrado. Y ahora, para hacernos aún más sencillo el cálculo, en vez de calcular desde menos a hasta a, si nos damos cuenta, esto de aquí es simétrico. Es decir, que esta parte de aquí es igual que la parte de acá. El volumen que generemos aquí en la parte derecha después de este eje Y va a ser igual al volumen generado en la parte izquierda antes del eje Y. Es decir, que en vez de calcular la integral desde menos a hasta a, va a ser lo mismo que calcular dos veces la integral desde 0 hasta a, ¿no? Como le dije, sería el doble y el pi lo saqué afuera por ser una constante y tengo esto de aquí, ¿no? Entonces volvemos 2pi y esto lo elevo al cubo, esta expresión de aquí. ¿Cómo elevo al cubo un binomio? Pues con esta expresión, ¿no? A menos b al cubo es igual a al cubo menos 3a al cuadrado b más 3ab al cuadrado menos b al cubo. Reemplazando aquí, tendríamos que esto al cubo se va este 3 con este y me queda a al cuadrado. Menos 3 por a al cuadrado. Al cuadrado, bueno, sería esta expresión al cuadrado. 2 por 2, 4 tercios. Por b. B sería esto de acá, lo coloco ahí. Más 3 por el primero por el segundo al cuadrado. Esto lo elevo al cuadrado, sería 2 por 2, 4 tercios. Menos el segundo al cubo. El de segundo de aquí al cubo. Entonces se va este 3 con este 3 y me queda x al cuadrado, ¿no? Ahí tendría. Entonces lo que voy a hacer ahora es generar varias integrales, ¿no? Para cada uno de estos términos. Recordemos que la a es una constante, no es una variable. La variable aquí es x, ya que estamos integrando respecto a x. Entonces integramos respecto a x y sería integral de una constante, sería la misma constante, pero se multiplica por el x, ¿no? Menos 3 veces esta constante, la dejamos ahí. Y la integral de esta variable se le suma 1 al exponente. 2 tercios más 1 nos quedarían 5 tercios. Y lo dividimos entre ese exponente. Más esto se queda tal cual. Y integral de esta variable se le suma 1 al exponente. 4 tercios más 1 me quedarían 7 tercios. Y lo dividimos entre ese exponente. Menos integral de x al cuadrado se le suma 1 al exponente. Quedaría x al cubo. Y lo dividimos entre ese exponente. Todo esto evaluado en qué límites. Desde 0 hasta a. El siguiente paso será trabajar un poco con esto, ¿no? Esta fracción de aquí lo que va a hacer es subir, ¿no? Si está dividiendo como 5 tercios, sube como 3 quintos. 3 quintos por 3 me quedaría 9 quintos. Y aquí igual, 7 tercios. Cambia, sube como 3 séptimos. 3 séptimos por 3 me quedaría 9 séptimos. Y ahora sí lo que haré es reemplazar en a donde vea las x, ¿no? Entonces voy a evaluar en los límites. El a lo reemplazo en cada x y luego lo resto con el 0 evaluado en cada x. Entonces reemplazando el a donde vea la x, aquí el a, aquí lo reemplazo este a, aquí reemplazo este a y aquí reemplazo este a. Tendría estas expresiones de aquí. Y luego a recordar que a eso hay que restarle el 0 reemplazándolo en la x. El 0 reemplazándolo en la x, reemplazándolo en la x, reemplazándolo en la x. Todas el 0. Pero ¿qué pasa? Que tenemos a al cuadrado por 0, 0. Todo esto por 0, 0. Todo esto por 0, 0. Todo esto por 0, 0. Entonces puro 0, por eso ya no lo coloqué, ¿no? Entonces cuando reemplazamos en el 0, se nos fue todo. Por eso les dije que nos iba a ahorrar muchísimo tiempo hacer esto de multiplicar por 2. No calcular toda la integral, sino una parte y multiplicarla por 2. Ahora sí aplicaré un poco de álgebra con los exponentes, ¿no? Misma base, a, y quedaría 4 tercios. Se le suman los 5 tercios, ¿no? Misma base, se suman los exponentes. 4 tercios más 5 tercios me quedarían 9 tercios. Y aquí 2 tercios más 7 tercios me quedarían 9 tercios. Lo mismo, 9 entre 3, 3 y 9 entre 3, 3. Y ahora sí, tenemos puro a al cubo, a al cubo, a al cubo y a al cubo. ¿Qué haremos? Sumar y restar todas estas fracciones. Mínimo con un múltiplo de 1, 5, 7 y 3, 105. 105 entre 1 por 1, 105. 105 entre 5 por 9, 189. 105 entre 7 por 9, 135. 105 entre 3 por 1, 35. Sumando y restando todo esto nos queda 16 veces el a al cubo. Pero 16 por 2, 32. Pi por a al cubo entre 105. Siendo esa la respuesta del segundo ejercicio. En el ejercicio número 3 nos dicen hallar el área de la superficie del cuerpo engendrado por la revolución de un cardioide alrededor del eje OX. Las ecuaciones paramétricas de la cardioide son... Ahora, debemos saber que esta es una forma clásica de una cardioide, ¿no?
como sabemos que la cardioide tiene forma como de un corazón, ¿no? Entonces este A es el punto donde ese corazón converge, por así decirlo, ¿no? Estas líneas. Si el A vale 3, aquí va a estar. Si el A vale 5, va a estar aquí, este punto. Si es A, pues va a estar aquí la intersección A. Entonces, veremos más o menos que tiene esta forma. Vemos que este phi sería un parámetro, ¿no? Entonces, que está definiendo a la X y a la Y. Entonces, si yo calculo el valor desde cuando X vale 0 hasta cuando vale 2pi, tendría esta generación, ¿no? De esta figura. Aquí sería el valor del ángulo 0. Aquí vamos aumentando el valor del ángulo, ¿no? Y van variando los radios también, no son radios constantes. Si ya la hacemos de coordenadas polares, claro. Pero el ángulo aquí cambia hasta llegar a 2pi, de 0 a 2pi. Y aquí esta generación, ¿qué va a ser? Va a ser desde 0, el ángulo 0, hasta, vamos aumentando por acá, vamos aumentando hasta llegar a 90, ¿no? 90 aquí, y seguimos aumentando hasta llegar aquí a pi. Entonces de 0 a pi está la mitad de ese cardioide. ¿Con qué fórmula calcularemos el área? El área de una superficie de revolución se calcula cuando tenemos ecuaciones paramétricas. Sería como 2pi por la integral del valor del primer parámetro hasta el segundo de y, si gira respecto al eje o x, por la raíz cuadrada de la derivada de x respecto al parámetro al cuadrado, más la derivada de y respecto al parámetro al cuadrado diferencial de t. Ahora, ¿por qué hice la gráfica de estos cardioides? Pues precisamente para indicar que si yo voy a hacer girar alrededor del eje o x, va a pasar la misma situación que en el caso anterior con la estrella. Si yo giro esta parte de arriba, la parte superior, si la giro, ya va a generar la parte de abajo. Entonces no es necesaria la parte de abajo para el cálculo, ya que si considero la parte de abajo, es decir, dos integrales, prácticamente ¿qué estaría teniendo? Estaría teniendo el doble de área, ya que se estarían generando dos figuras superpuestas. Entonces solo voy a considerar esta parte de arriba. ¿Qué significa eso? Que voy a considerar el ángulo de 0 a pi, ¿no? Hallaremos lo que nos piden. Derivada de x respecto al parámetro, respecto a phi. Derivada de 2 coseno de phi sería menos 2 seno de phi. Derivada de menos coseno de 2 phi sería más 2 veces seno de 2 phi. Factorizando el menos 2 nos quedaría menos 2a por seno de phi menos seno de 2 phi. Ahora, si y vale esto, según dato, entonces la derivada de y respecto al parámetro phi, en este caso, sería esto de aquí. Derivada de 2 seno de phi sería 2 coseno de phi. Menos seno de 2 phi, si lo derivo, me quedaría menos 2 coseno de 2 phi. Ahora, factorizando el 2, quedaría 2a por coseno de phi menos coseno de 2 phi. Entonces, reemplazando aquí en la fórmula, el y, ya lo teníamos, es este valor, por dato, ¿no? Esto de aquí. Y reemplazamos las derivadas. Las derivadas serían este valor de aquí para la derivada de x, lo reemplazo, más la derivada de y, la reemplazo, y todo esto por el diferencial de phi. Claro, los límites de integración además de 0 a pi. Aquí lo que haremos es que este seno de 2 phi lo reemplazaremos por algo equivalente. 2 seno de phi, coseno de phi, ¿no? Por identidad trigonométrica. Ahora, aquí elevaremos al cuadrado, ¿no? Sería 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. Este menos no afecta en nada ya que tenemos un cuadrado. Seno de phi menos seno de 2 phi todo al cuadrado, me quedaría esto de aquí. Seno al cuadrado de phi menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Más 2a al cuadrado, 4a al cuadrado. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Tendríamos esto de aquí. Factorizaremos un 2 seno de phi. Quedaría el a, ya estaba aquí, ¿no? Quedaba aquí a, entonces 2a seno de phi por, a esto le quitamos 2 seno de phi, nos queda 1. Le quitamos 2 seno de phi, nos queda menos coseno de phi. Ahí está. Vamos a factorizar en esta parte 4a al cuadrado. Factorizando los 4a al cuadrado, nos quedaría afuera todo un 4 al cuadrado y juntamos todos los términos que hay aquí adentro con estos. Entonces sería seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi, aquí. Menos 2 seno de phi, seno de 2 phi, menos 2 coseno de phi, coseno de 2 phi. Tenemos esta expresión acá. Más seno al cuadrado de 2 phi, más coseno al cuadrado de 2 phi. Tenemos esto acá. Todo multiplicado por el diferencial. Entonces vamos a aplicar identidades trigonométricas de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y además el seno al cuadrado por acá, más este otro coseno al cuadrado, también serían 1. Tenemos, ¿no? Este 1 equivale a este y este equivale a este 1. Y el resto lo copiamos tal cual. Ahora, coloco una flecha acá indicando de que este término que está aquí, el menos 2 seno de phi por seno de 2 phi menos 2 coseno de phi por coseno de 2 phi, lo voy a reducir a algo equivalente.
Entonces, el seno de 2φ por identidad trigonométrica es 2 veces seno de φ coseno de φ. Y el coseno de 2φ es 1 menos 2 veces seno de φ. Entonces, multiplicando, menos 2 por 2, menos 4, seno de φ al cuadrado, ¿no? Seno de φ, seno de φ, seno de φ al cuadrado, seno al cuadrado de φ, por el coseno de φ. Menos 2 veces, aquí estoy multiplicando, menos 2 veces coseno de φ por 1, menos 2 coseno de φ. Y ahora, menos por menos, más 2 por 2, 4, seno al cuadrado de φ, coseno de φ. Y si vemos, este término con este son iguales, solo de signo opuesto. Entonces se van y me queda menos 2 coseno de φ. Este valor que he obtenido lo reemplazo en la siguiente parte. Entonces 1 más 1, 2, y esto de aquí lo reemplazo como menos 2 coseno de φ, que es lo que acabo de obtener. Este 2 puede salir, puede ser una constante y quedaría 2 por 2, 4, y el a también, ¿no? Como es una constante. Este 4a al cuadrado le saco raíz y me quedaría 2a. Y aquí factorizo 2. Le saco un 2, me queda 1. Le saco un 2, me queda coseno de φ. Puedo además esta raíz separarla, ¿no? Raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 1 menos coseno de φ. Y además multiplico este 2a por este 4πa. Me quedaría 8π al cuadrado. Asimismo, este raíz de 2 lo puedo sacar, quedando esta expresión de aquí. Y aquí vemos que tenemos 1 menos coseno de φ y acá 1 menos coseno de φ. Son lo mismo, solo con diferente exponente, ¿no? Este tiene exponente 1 y esto, por ser una raíz, en realidad si la elimino es exponente 1 medio. Entonces tendría 1 y aquí 1 medio. Como son misma base, se suman los exponentes. 1 más 1 medio me quedaría 1 menos coseno de φ elevado a 3 medios. Entonces tengo esta integral. Calcularé la integral indefinida, es decir, sin límite de integración. Aquí tengo esta integral. ¿Cómo lo haré? Con un cambio de variable. Diré que b es igual a 1 menos coseno de φ. Entonces la diferencial de b es diferencial de 1, 0, menos diferencial del coseno de φ sería menos seno de φ, diferencial de φ. Pero menos por menos se vuelve más. Entonces tendría esta expresión de acá. Seno de φ por diferencial de φ, ¿qué es? Eso es diferencial de b. Lo tengo acá. Y 1 menos coseno de φ es b. Lo elevamos a 3 medios. Entonces hacemos integral de una potencia. Se suma 1 al exponente, 3 medios más 1, 5 medios y se divide entre lo mismo. Ahora sí, reemplazamos este valor de la integral indefinida que hemos calculado en esta expresión. Entonces sería 8π por raíz de 2 por a al cuadrado por el valor de esta integral, que es 2 quintos de b a la 5 medios. Pero en vez de b ponemos lo que teníamos originalmente, que dijimos que b era 1 menos coseno de φ. Todo esto elevado a la 5 medios. Los límites de integración, ¿dónde eran? Desde 0 hasta pi. Sabemos que para evaluar tenemos que reemplazar el pi y luego reemplazar el valor de 0 y restar ambos valores. Entonces, reemplazando primero pi, coseno de pi, y luego reemplazando el 0, coseno de 0. Entonces, aquí multiplicamos 2 por 8, 16, raíz de 2 por pi por a al cuadrado, todo sobre 5, por raíz cuadrada de 1 menos coseno de pi es menos 1. 1 menos 1 se suma y se vuelve 2. 2 a la 5, 32. Raíz cuadrada de 32 me queda 4 raíz de 2. Menos 1 menos coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. 0 a la 5, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Entonces esto no me queda nada. Simplemente me quedo con este valor. Ahora sí multiplicamos 16 por 4, 64. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. 2 por 64, 128. Por pi por a al cuadrado entre 5, siendo esta la respuesta. En el cuarto ejercicio nos dicen calcular la derivada de la función y nos dan esta función de aquí, integral desde 1 hasta x al cuadrado de seno de t entre t diferencial de t. Lo que nos están pidiendo prácticamente es aplicar el teorema fundamental del cálculo, el cual es que si tenemos una función que depende de x y los límites de integración, uno de ellos, por ejemplo el superior, depende de x, entonces la derivada de esta función será evaluar la función en g de x y multiplicarlo por la derivada de g de x. Prácticamente estamos haciendo la regla de la cadena. Entonces la derivada de esta función sería la función tal cual, seno de t entre t, pero en vez de t, recuerden que tenemos que evaluarlo en g de x. ¿Y quién es g de x en este caso? G de x es x al cuadrado. Entonces sería seno de, en vez de t pongo x al cuadrado y abajo en vez de t pongo x al cuadrado. Por regla de la cadena, derivada de lo que está dentro de la función, derivada de x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es 2x, por lo tanto, este 2 lo puedo sacar al frente y se simplifica un x con un x, ¿no? Se simplifica x con x y me queda abajo nada más un x, siendo la respuesta 2 seno de x al cuadrado dividido todo sobre x. En el ejercicio 5 nos dicen, dada una esfera de radio r mayúscula, calcular en función del radio r
el radio R minúscula y la altura h del cono circular recto de mayor volumen que puede inscribirse en esta esfera. Entonces supongamos que tenemos esta esfera y tenemos un cono, ¿no? Un cono que si lo vemos de este lado sería como un triángulo y en su base tiene un círculo. Trazaremos unos radios, ¿no? Este radio desde el centro de la esfera hacia un borde y hacia este otro borde. Entonces, si este es R mayúscula y este es H, este pedacito será H menos R mayúscula. Ahora, desde aquí, desde este centro hasta acá, será R minúscula. Y desde acá hasta acá es R. Entonces aquí se ha formado un triángulo rectángulo, del cual podemos hacer Pitágoras. Y diríamos que este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Esto de aquí al cuadrado sería esto de aquí. Y ahora más R al cuadrado igual a R al cuadrado. Se pueden simplificar, esto es R al cuadrado. Y despejando R minúscula al cuadrado me quedaría este 2HR lo paso a sumar y este H al cuadrado lo paso a restar. Entonces quedándome esto. Además nos dicen que calculemos estos valores de R minúscula y H siempre y cuando el volumen sea el mayor posible, ¿no? Entonces, ¿el volumen de quién? De este cono. El volumen del cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazando este valor de R que hemos encontrado, de este R al cuadrado, tendríamos esta expresión de aquí, que multiplicándola por el H sería 2H al cuadrado R menos H al cubo. Todo esto multiplicado por pi tercios. Una manera de encontrar máximos, en este caso, sería aplicar criterio de la primera derivada. ¿Qué hacemos? Derivamos la función respecto a la variable. ¿Quién sería la función? El volumen. Y la variable en este caso sería H, ya que R es una constante. Entonces derivamos el volumen respecto a H y eso lo igualamos a 0 para encontrar un punto crítico. Derivando respecto a H sería 2 por 2, 4 HR menos 3H al cuadrado. Todo esto multiplicado por pi tercios. Se simplifica este pi tercios y me queda 4HR menos 3H al cuadrado. Factorizando un H nos quedaría, si le quito el H, 4R menos 3H. De aquí hay dos opciones. H puede ser 0 o si despejo de aquí el H, me queda que H puede ser 4R tercios. Obviamente para que sea un máximo no va a ser 0, sino tiene que ser 4R tercios. ¿Cómo compruebo si este valor de verdad me da o no un máximo, ¿no? Tendríamos que aplicar criterio de la segunda derivada. Tendríamos entonces que derivar por segunda vez la función, esta de aquí, la volvemos a derivar y reemplazamos aquí este valor, este punto crítico que hemos encontrado, 4R tercios. Si nos da un valor menor que 0, entonces es un máximo. Y si nos da un valor mayor que 0 en la segunda derivada, entonces es un mínimo. Esa comprobación se puede hacer y verán que le saldrá un máximo, ¿no? Un valor menor que 0. Entonces, ya habiendo comprobado que de verdad hay un máximo en H igual a 4R tercios, entonces reemplazamos este valor en la expresión que teníamos para el radio, ¿no? Entonces, R al cuadrado es igual a 2HR menos H al cuadrado. Reemplazando la H sería 2 por 4R tercios menos por R menos 4R tercios al cuadrado. Aquí haciendo las multiplicaciones, 2 por 4, 8, R por R al cuadrado, 4 al cuadrado, R al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Haciendo la resta de fracciones nos quedaría mínimo con un múltiplo 9. 9 entre 3, 3 por 8, 24. 9 entre 9, 1 por 16, 16. Quedándonos 8R al cuadrado sobre 9. Sacando raíz cuadrada de 8, 2 raíz de 2. Raíz cuadrada de R al cuadrado, R. Y raíz cuadrada de 9, 3. Por lo tanto, concluimos con los valores para que el volumen del cono inscrito en la esfera de radio R sea máximo son 4R tercios para la altura y 2 raíz de 2 sobre 3R para el radio. Bueno, estos serían todos los ejercicios, espero se haya comprendido. Ante cualquier duda pueden dejarme en los comentarios y si quieren que siga resolviendo más de estos o algún otro tipo de examen, coméntenlo. Muchas gracias y hasta pronto.